Buen día, Marian. Saludo primero a todos nuestros televidentes, jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. En este programa número 19 de Fútbol para Crecer, verán que el escenario es diferente. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de compartir lo que durante tantos años hemos compartido con un amigo de la vida, de la cancha, un terrible jugador, pero mejor persona. Vamos a entrar en lo que de tantas veces hablamos a través de estos años cuando se acercaba la final de la Champions League. En esta oportunidad, con una final que para muchos era la esperada, para mí no tanto, ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, él tiene una idea que la va a explicar, nos la va a explicar a todos, que es en función de por qué llegó el Bayern Múnich a esta final, y yo voy a explicar por qué, a mi entender, el PSG puede llegar a ser el ganador de esta Champions League 2020 por primera vez en su historia para el equipo francés. Mariano es Mariano García, alias El Huevo, jugador zurdo, 3, talón de Aquiles para cualquier equipo. Yo digo 3, él es 5, pero es tan bueno que puede jugar en varios puestos, como se juega en el fútbol actual. Maneja el mediocentro, el mediocampo a la perfección, pudiendo jugar de manera solitaria en un 4-3-3, o puede jugar perfectamente en un doble 5, en un doble pareja de volantes centrales. También juega de volante por izquierda, de media punta y de 3, que para mí, por la calidad que tiene, la visión de juego, la pegada, la llegada, el recorrido, todo esto previo a la pandemia. Ahora, post pandemia, tenemos que verlo, tenemos que verlo. Pero bueno, Mariano, te damos la palabra, te agradecemos el poder compartir con nosotros este momento, el programa del día de hoy, y esperemos que después sean muchos más, ¿no es cierto? Así que está hecha la presentación. Adelante, Mariano. ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a tu programa y muchas gracias por los elogios. Por ahí están un poco sobrevalorados, pero bueno, te agradezco igual la delicadeza. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de esta final de la Champions League 2019-2020, que a mi entender llegó, yo tenía como candidato por lo menos a la final al Bayern Múnich, y ahora que vemos quién es su rival, yo pienso que el Bayern Múnich va a ser el próximo ganador de esta competencia. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo que va a ser el próximo ganador? Y porque, por ejemplo, es el único equipo en toda la historia, está bien, ¿no?, que esta es una edición muy especial de este certamen, dada el contexto sanitario del mundo. Se jugaron 2 partidos menos, ya que tanto cuartos de final como semifinal no hubo partidos de vuelta. Sin embargo, es el único equipo en toda la historia de la Champions League, Bayern Múnich, que ganó todos sus partidos. No empató ni perdió ningún partido. Me baso no solo en eso, que sería, bueno, parte de casi, no sé si suerte, pero bueno, tuvo la suerte, sí, digo bien, de que hubo 2 partidos menos, entonces eso facilita llegar a ese récord, ¿no? Pero bueno, la máquina alemana creo que no tiene comparación el equipo que armaron. Lo que tiene este equipo es que no son individualidades solamente, es un conjunto, se mueven todos en bloque. Yo creo que no van a tener ningún problema en ganar al PSG. El PSG, para mi gusto, tiene una gran delantera, quizás está mejor que la delantera alemana, pero en la suma de todas las individualidades del Bayern Múnich genera un equipo que para mí es mucho más que solamente estas individualidades, van a ser
van a poder hacer fuerza al Bayern Múnich, pero no van a poder doblegarlo. Tiene una gran columna vertebral el Bayern Múnich, tiene para mí entender el mejor arquero del mundo, Neuer, no hay con qué darle, no es la valla menos vencida de esta Champions League, pero solamente ha recibido 8 goles. Después tiene una gran pareja de centrales, básicamente él tiene una defensa muy fuerte, con su principal exponente de la defensa, que es para mi gusto Alaba, que puede jugar tanto por marcador de punta como central, lo va rotando el técnico, que lo anoté porque la verdad que el nombre no me lo iba a acordar, Hans-Dieter Flick, es el director técnico del Bayern Múnich. Disculpen mi alemán, que es malísimo. Después tiene un mediocampo bueno, principalmente con Thiago, que va a ser el que maneje los hilos del equipo. Y yo pienso que la mejor parte del conjunto alemán es de mediocampo hacia adelante, con Müller, Perisic y Lewandowski, y últimamente vimos, por lo menos en la semifinal, que se destapó haciendo goles y muy importantes y muy buenos, por lo menos el primero, que tampoco sé cómo se pronuncia, Gnabry o Gnabry, perdón también por la pronunciación, pero bueno, y con otro dato, Lewandowski es el goleador, tienen al goleador del certamen, con 15 goles, que otro dato también les tiro, hizo como mínimo un gol por partido. O sea, el polaco está derecho, ahí va a ser difícil. Y como si esto no fuera poco, tiene 3 sustitutos, para mi gusto, muy importantes, que son Pavard, que es campeón del mundo con Francia, el señor español Javier Martínez, también campeón del mundo con España, y Coutinho, un ex Barcelona, ex Liverpool, gran jugador, que en cualquier equipo es titular indiscutible, bueno, pero el conjunto alemán tiene demasiados, tiene muchas figuras, entonces va a ser difícil que puedan doblegar a este equipo. Por eso, a mi entender, el próximo que va a levantar la orejona va a ser el Bayern Múnich. Bueno, fantástico. Me pareció muy, muy rica la explicación. Yo ahora les voy a dar la mía, un poco que van de la mano de las cosas que vos decís. O sea, a ver, como jugadores, Alaba, nosotros en un programa, allá creo que fue el 5º, el 6º programa, nombramos a Alaba como, para mí, el mejor 3 de Europa, uno de los jugadores más importantes, y de hecho lo está demostrando en la Champions, pero él ya, yo siguiendo el torneo alemán, la Bundesliga, es por eso que antes que finalice la Bundesliga dije que para mí era el jugador del Bayern Múnich, campeón en Alemania. O sea, el arquero es el mejor del mundo. En el partido de ayer hay una jugada que es solamente para él, por las piernas que tiene, por cómo lo aguanta el delantero, cómo lo lleva para el costado, cómo le achica el ángulo, y no se tira. O sea, no se tira. Si él se hubiera tirado antes, el delantero hace la zancada con la pelota al pie y le queda todo el arco de frente. O sea, abriéndose 1 metro más, tiene todo el arco de frente para definir. Y no lo tuvo, y eso fue todo mérito del arquero. O sea, Neuer es extraordinario. Nosotros, como argentinos, lo tenemos bien recordado en la final de Brasil 2014. Sabemos de qué estamos hablando. Hay jugadas que nosotros los argentinos, los hinchas, principalmente, le dicen en la de Palacio que erra porque enfrente le salió a achicar el mejor arquero del mundo. O sea, es tan rápida la toma de decisión que tiene que tomar con una pelota en altura en aquel partido, que es dificilísima para cualquiera. Le achicó las posibilidades, el porcentaje de definición a favor del delantero, se lo achicó todo el arquero. Es este arquero que, bueno, es el mejor arquero del mundo también a mi entender. Y después,
como vos bien decís, tiene un equipazo, son jugadores que están automatizados, con un ida y vuelta terrible, pero yo te voy a decir por qué, a mi entender, el PSG en esta instancia, porque si ven mi programa de quién será el próximo campeón de Champions, no me puedo olvidar que dije la Juventus. Y digo por qué dije la Juventus, porque para mí de todos los equipos es el que mejor defiende. Suceden cosas en el fútbol, como también lo dije, lo anticipé, pasan cosas, estás jugando contra un equipo que después llega a jugar como jugó contra el Bayern semifinal, un equipo que pierde su primer partido de post-pandemia, de reinicio de Champions, con un penal, para mí, que lo ve nada más que el árbitro, el VAR, porque yo lo dije en uno de los programas, si en esa misma jugada, si eso es penal, la del arquero alemán, y vuelvo al 2014, de Neuer a Higuaín, es cadena perpetua, como lo dije en el programa de teléfono para el VAR. O sea, si el VAR no interviene y dejamos a los árbitros, como fue, por ejemplo, el partido de ayer, que al español que dirigió el encuentro, la verdad, hay que sacarse el sombrero, porque así tiene que ser. Tiene que pasar desapercibido el árbitro. De hecho, ayer, quiero destacar esto, hay una jugada que es precisamente gol del brasileño que acaba de nombrar, que entra en los segundos tiempos para terminar de liquidar los partidos. Terrible jugador, titular en cualquier equipo, que hace un gol, hace una jugada de gol. Se nota claramente cómo, a ver, los jugadores del Lyon piden, pero se nota claramente cómo lo llaman del VAR para la jugada, ¿vale? Y el hombre dice, yo cobro esto porque la toca un jugador del Bayern Múnich en el recorrido de la pelota, y cuando hace ese toque, inmediatamente lo deshabilita, lo pone en fuera de juego a ¿cómo se llama? El brasileño, recién lo nombraste. Coutinho. ¿Cómo? Coutinho. Coutinho. Entonces, así deberían o tienen que ser, a mi entender, los árbitros en los encuentros. Pasar desapercibidos, estar para cobrar lo que hay que cobrar, y punto. El VAR, como lo dije anteriormente, para fueras de juego muy fino, cosas muy que hay que difíciles de percibir en el ojo humano, o cuando la pelota entra o no entra pasando la línea de gol. O sea, ahí sí la tecnología realmente es útil, pero si no, el árbitro por algo es árbitro, por algo está dirigiendo una semifinal o final, así que tenemos plena confianza en que el arbitraje no va a ser el protagonista. Vos diste antecedentes del Bayern Múnich en esta competencia, y yo tengo que sumarte algo que a lo mejor va a dejar inquietantes a las casas de apuestas. Claro, porque, a ver, como vos vas contra el Bayern, a favor del Bayern, en las apuestas el Bayern es el equipo que menos paga. Entonces, sí, le preocupa más que gane el PSG a que gane el Bayern a las casas de apuestas. En ocho encuentros por Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich en la historia de la competición, 5 los ganó el PSG y 3 solamente el Bayern. Todos ellos en etapa de clasificación, nunca en instancias de llaves finales. ¿Está bien? Pero vale el dato como antecedente. Esto no quiere decir que lo tengan de hijo, pero sabemos, los futboleros, que la camiseta, cuando entramos a la cancha, se acabaron como venía uno y como venía el otro. Eso por un lado. Por otro lado, no lo puedo dejar de destacar, y ahora explico por qué, al técnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Es un ex Dortmund, con lo cual conoce a la perfección al Bayern Múnich. Dejó una muy buena huella un año atrás, él hace ya un año que está en el PSG, cuando viene del Dortmund. Entonces la liga alemana, el Bayern Múnich, lo conoce de memoria. Y acá se dio una particularidad en el partido, por ejemplo, contra el Atalanta. Un equipo que estuvo a 2 minutos de poner knockout a este finalista de este lado de la llave como el PSG. Tiene estrellas rutilantes el PSG.
¿Por qué el Atalanta lo tuvo al borde del knockout? Y para mí lo ganaba de no haber sucedido lo que sucedió y pasa muchas veces en el fútbol. Se le lesiona su principal figura pensante del equipo, manejador de los tiempos, que es el Papu Gómez. Yo estoy seguro, porque lo conozco al Papu, yo estoy seguro, que si el Papu Gómez seguía en cancha, ese partido no queda afuera el Atalanta. ¿Por qué? Porque se da la particularidad que el PSG no contaba con Di María porque estaba expulsado, no pudo jugarlo ese partido, y Mbappé venía de una seria lesión en la final de la Copa de Francia. Yo lo vi en vivo ese partido, terrible patadón le mete el central del equipo finalista, del otro finalista de la Copa de Francia, y lo saca de la cancha, lo deja en muletas, y ese partido estaba para 20 minutos Mbappé. Con lo cual, de no haber sucedido lo que pasó con el Papu Gómez, y de no haberse lesionado cuando ya no tenía más cambios el técnico del Atalanta, el volante central, el interior derecho, que es por donde le meten el primer gol, se lesiona. Si recuerdan ese partido, sale, le ponen una venda y el hombre lesionado sigue jugando, rengueando, porque el equipo no tiene más cambio, porque tenía un amor propio terrible ese jugador para seguir en cancha. Entonces suceden hechos, muchas veces en el fútbol, como todos sabemos, que van más allá de la táctica, la técnica individual de los jugadores o la táctica que emplee el entrenador para ese encuentro. Muy bien Tomás Tuchel en ese encuentro, que en los últimos 20 minutos tira la cancha a Mbappé, se la jugó toda, dijo, o se rompe o puede jugar. Pudo jugar, entró, definió el partido, fue la de espada para dar vuelta a esa serie a 2 minutos del final. El fútbol pasó, jugó contra un equipo que defiende muy bien, como es el Leipzig, pero yo creo que estando en cancha, los tres juntos, con la libertad, y teléfono para los técnicos argentinos, con la libertad que le dan este técnico, este entrenador, al señor Di María, para mí, el mejor punta, media punta, por izquierda, por derecha, del fútbol argentino, de la selección argentina. Y que el otro día, en ese partido contra el Leipzig, fue el MVP del partido, teniendo en cancha a el señor Neymar, que es hoy, para mí, el mejor jugador del mundo, con 28 años, la mejor edad para un futbolista. Y al señor Mbappé, campeón del mundo, con 21 años, un jugador que están viendo a ver cuánto pone el equipo blanco para llevárselo después de esta temporada acá en el PSG. Yo creo que no lo van a vender porque, es el jugador, por la edad que tiene, con mayor futuro del fútbol mundial, a pesar de ya haber salido campeón del mundo y haber ganado con el PSG todo. Terrible jugador. Yo creo que esa trilogía, Neymar, Di María y Mbappé, que no tienen un lugar fijo en la cancha. Y acá, por eso decía teléfono para los entrenadores argentinos de selección. Hay jugadores, muchachos, que no necesitan que le digan dónde tiene que jugar, si pegado contra la raya, si en el medio centro izquierdo, medio centro derecho. Hay jugadores que lo tienen que dejar crear, los tienen que dejar jugar con su inteligencia futbolística. Jugadores de este nivel, de esta talla, como un Neymar, como un Di María, como un Mbappé, yo entrenador, yo que soy entrenador, el que juega al fútbol lo sabe perfectamente, no le podemos dar a esos jugadores un puesto fijo. Obviamente no lo vamos a parar de central y pretendemos que se paren de centrales o de líberos, pero lo tienen que dejar jugar libre. El otro día, a una muy buena defensa como el Leipzig, Di María jugaba de derecha, de izquierda, tiraba centro con la pierna derecha, centro con la pierna izquierda, invertido de derecha, centro con pierna izquierda, invertido de izquierda, centro con pierna derecha. Un tipo que tiene una visión, una velocidad de juego, una calidad extraordinaria. Y que este técnico, por fin ve un técnico que le da libertad a estos genios del fútbol.
Y teléfono también para el que ya no es más entrenador del Barcelona. Muchachos, lo dije antes del partido, si a Messi no le dan espacio para la creatividad en un partido donde había que esconderle la pelota a estos corredores del Bayern Múnich, que sabíamos que iba a salir a presionar, no le dieron la pelota, lo metieron contra la raya allá a la derecha a Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol. Entonces, entiendo que este técnico, este entrenador, y ahí me meto con el entrenador, es gran mérito de él darle esa libertad a estos jugadores distintos, diferentes, ¿eh? O sea, así como te digo, si están estos tres jugadores en cancha, para mí le ganan la final al Bayern Múnich. Si alguno de estos tres no están, y los otros, el Bayern es muy parejo en toda la línea, tiene jugadores extraordinarios, y doblegar eso, si no tenés esta trilogía, va a ser bastante difícil. Pero se apoya el PSG en un jugador que es el capitán, la referencia del equipo, que es el brasileño, el internacional Thiago Silva. Capitán que a final de ahora de esta Champions, lamentablemente ya se sabe que deja la institución. Se va a querer ir campeón de Europa, y te voy a dar otro dato más. Si llega a atajar el señor Keylor Navas, el costarricense, ex Saprissa, al club, un club que le tenemos muchísimo aprecio, costarricense, que es de donde salió Keylor, es 3 veces campeón de Europa, Keylor Navas, compañero. 3 veces ganador de la Champions League con el Real Madrid. Mucha gente no lo recuerda, pero se lo doy como dato para que sepan que hay un campeón jugó 3 finales, ganó las 3. Dicen, no tengo el teléfono, el celular, el WhatsApp de Tuchel, yo creo que se la está guardando, pero creo que ataja el domingo, ataja Keylor Navas. Si no lo hace, el señor el señor Rico, Sergio Rico, fue arquero de la selección española también. 26 años, es un terrible golero, terrible portero. Tal vez no de la altura de Keylor Navas, por algo Keylor es el titular, pero el arco va a estar bien cubierto. Y después hay otro jugador que también se lo vio poquito en estos partidos, que es el italiano Verratti. Verratti es un crack, jugador de selección. Estuvo lesionado. El otro día entró 20 minutos. Cuando entró la rompió toda, la dejó chiquitita. Yo creo que va a estar para 45 minutos, va a estar Verratti. Con lo cual, la trilogía mencionada, Keylor Navas, que creo que va a ser titular, Thiago Silva, después, bueno, lo tenemos a Marquinhos, lo tenemos a Paredes, a Gueye, al senegalés, jugador de selección. O sea, hay un mediocampo fuerte. Paredes, ex Boca, ¿qué podemos decir? Jugador de selección, una inteligencia para poner la pelota, para ver la jugada previamente, para saber dónde está parado, que también es de vital importancia para este PSG, que creo por primera vez en su historia se va a llevar la final de la Champions League 2020 post pandemia. ¿Está? La dejo picando. Pregunté el otro día cuál era la forma te la dejé picando de jugarle al Bayern. Yo creo que es dejando libre a estos 3 cracks que jueguen por izquierda, por derecha, que cambien posiciones, que Neymar aparezca de 9, aparezca de volante izquierdo, volante derecho, que Di María aparezca por derecha, aparezca por izquierda, igual que Mbappé, y nada, y no hay forma de marcarlos. Entiendo que va a ser muy inteligente también el entrenador y no va a salir a jugar todos los tiros jugando de abajo, porque ahí el Bayern manda a los tiburones a marcar y esa línea de presión de primera línea hay que romperla, hay que pasarla. Noté también que, así como el Lyon, que es un equipo que a la Juventus no le tiró al arco y perdió el partido y pasó el Olympique de Lyon. Ah, claro, me vuelven loco esas cosas. Entonces digo, a ver, Bayern Múnich, muchachos, juega la final. Ayer el Lyon
tuvo 6 claras de gol, 6 en todo el partido. Que de no ser. Perdóname, te Escucho, interrumpo un segundo. Te interrumpo sí, un segundito. Antes del primer gol del Bayern Múnich, sí. el delantero del Lyon frena la pelota en el área, gambetea a un defensor, queda mano a mano con Neuer, y ahí para mí también hay otro dato por qué el Bayern Múnich va a ser campeón. Porque tiene la suerte del campeón. La La que pelota pega, pegó en el pará, la que palo, pega en el palo, decís pegó vos. en el palo, y en la contra mete el primer gol y Tal cual, desarma todo el partido. tal cual, tal cual. Pero te voy a dar un dato. Y acá me parece que está la clave, que es lo que te decía antes. Teniendo en cancha a Neymar, a Mbappé y a Di María, los No te tres que perdonan. son más que cualquiera de los delanteros del Lyon. Pero no le atan ni los zapatos, olvídate. Bueno, por eso, el Lyon perdonó al minuto 3 y al minuto 16, creo que fue, esta jugada que no plate, perdonó 2 veces. Listo, La perdiste. El Bayern pregunta Múnich es, tuvo la una, pregunta hizo un es, gol, tuvo otra, hizo otro gol, cerró el partido. la pregunta es, si el Lyon, que para mí, entre comillas, no tiene nada, no le pateó al arco a la Juventus, viejo, y lo perdió 2-1 el partido. O sea, pasó porque le dieron un penal a los 15 minutos que no fue. No le pateó al arco a la Juventus. Ayer al Bayern le llega, ¿por qué? Porque el Bayern, en ese despliegue, en esa ofensiva, en esa dinámica, en esa locura de ir a buscar y demás, atrás queda con 2 tipos, ¿eh? Y si no es por el 3, por el austríaco, Kimmich. no, el 3, el moreno, jugador, el que nombramos antes. Davis. No, No, Davis es canadiense. no. Davis, Alaba, Kimmich, y me queda Alaba. uno. De no ser por Alaba. Alaba, con la velocidad que tiene para los cierres, fíjate que muchas veces ayer contra el Lyon quedan 2 jugadores y mal parados porque están en mitad de cancha. Entonces, yo creo que por todo lo dicho, el entrenador, que es muy importante, en este caso Tomás Tuchel, ex Dortmund, conoce de memoria al Bayern, los jugadores que tienen cancha, la dinámica que va a tener el encuentro. El Bayern, es difícil cambiar un equipo que, vos lo dijiste, ganó todo, no perdió ningún partido. Cuando vos venís con el dulce en la boca, como viene el Bayern, no va a cambiar la forma de jugar, creo yo. Y ahí está su principal error. Si yo fuera el entrenador del Bayern, no jugaría igual que como jugué todos estos partidos, a pesar de que todos me dieron la victoria. ¿Se entiende? Ese para mí va a ser el talón de Aquiles del Bayern. Creer que porque todos los partidos los ganó y jugando de esa manera y todo, el domingo a las 4 de la tarde, si juega de esa misma forma, para mí, el ganador, como dije anteriormente, es el Paris Saint-Germain. Salute. Déjame hacer una última acotación y te dejo que cierres. Viste que vos hablaste de el historial dentro de las copas internacionales. Te paso otra. El Paris Saint-Germain es la primera vez que llega a la final de la Orejona. Contra un experimentado en este tipo de situaciones. Por lo tanto, no lo compararía no lo pondría junto con esos 8 partidos que vos nombraste. Para mí es un partido totalmente aparte, y como vos bien dijiste recién, las finales simplemente hay que ganarlas. Claro, hay que jugarlas y ganarlas. No hay ninguna receta, es un partido aparte. Obvio, pero te repito, el peor enemigo del Bayern va a ser que con esa táctica ganó todos los partidos. Con esa táctica el domingo, para mí no pasa, no la gana. Pero bueno, nada, llegar a la final ya es solo para los elegidos. Así que, ¿de qué estamos hablando? Mariano, te saludo a todos nuestros televidentes, nos vemos el próximo lunes, ya con el resultado de quién es el campeón de la Champions League 2020 en este Fútbol para Crecer, que nos despedimos hasta el próximo lunes. Chao. Chao, muy amable por todo, gracias.